Vamos a leer pues la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 16 al 18. Dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando aquella voz le fue enviada por la magnífica gloria: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. En lo que llevamos de nuestro estudio de aquí en Segunda de Pedro, ya hemos visto pues las tres partes principales, ¿no? Podemos decir los tres actores principales. Por un lado, Dios y lo que Él ha hecho por su pueblo. En segundo lugar, pues lo que ellos, su pueblo, tienen que hacer. Y por último, veíamos la semana anterior lo que los apóstoles, y en particular Pedro, tiene que hacer también, ¿no? Que era pues con toda diligencia procurar pues que antes que él partiera de esta vida, pues ellos tuvieran la palabra que ellos tenían que compartir, ¿no? Bien, pues entonces nos podemos llegar a preguntar, entonces ya llegados a este punto, hacer una serie de preguntas. Entonces aquí, ¿por qué Pedro ha dicho todo esto, ¿no? ¿Cuál era su objetivo, su propósito? Porque, vamos, hemos de pensar, ¿no?, que Pedro no hablaba por hablar, que él tenía un objetivo en mente. Sí, inspirado por el Espíritu Santo, pero tenía un propósito, ¿no?, para decirle unas razones, para decirle los que le estaba diciendo. Bueno, pues lo podemos ver de esta manera. Pedro está en guerra. Pedro está en guerra. Polémica. La palabra polémica tiene esta raíz, significa guerra. Y esta carta, segunda de Pedro, es una carta polémica. Y Pedro pues está presentando batalla. Hasta ahora se puede decir que, lo podemos ver así, que es como fijar posiciones antes de pasar al ataque. Había entonces unos enemigos espirituales del pueblo de Dios, de los cristianos, de la iglesia, que se habían llegado a introducir dentro de la iglesia y comenzaban a hacer su obra de demolición desde dentro. ¿Cómo lo iban a hacer? Lo iban a hacer entonces a pleno día, ¿no?, a la vista de todo el mundo, ¿no?, con una compañía de grúas y de operarios, ¿no?, que todo el mundo lo viera. Bueno, podrían haber hecho, ¿no?, pero es mucho más efectivo el hacerlo habiéndose infiltrado de una manera oculta, calladita, ¿no?, y desde dentro intentando minar los fundamentos de los creyentes de la iglesia, tanto en cuanto a la fe como también a la vida, a la conducta cristiana. Ellos entonces estaban intentando desviar a los creyentes y para que ellos llegaran a apostatar de la fe. Podría decir que a lo mejor ellos no eran conscientes de todo esto, o que
eran, pues abiertamente tenían ese propósito, pero ese era el resultado final, apartarlos de la verdad. Bien, pues es contra ellos que el apóstol dirigirá este ataque que decimos, este ataque frontal, que veremos, si Dios lo permite, en el capítulo 2, donde va a denunciar sobre todo el carácter y las obras, no se centra tanto en la doctrina, pero sí en el carácter, las obras, la vida de estos falsos profetas y falsos maestros. Y bien, pues entonces en estos versículos pues, que hemos leído, podemos decir que ya estos falsos profetas y maestros ya hacen acto de aparición, ¿no? No se les nombra abiertamente, ciertamente, pero sí que claramente Pedro dice lo que dice aquí, pues por causa de ellos, ¿no? ¿Y en qué se ve esto? Pues en primer lugar, lo vemos por lo que dice el versículo 16, cuando dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, para comenzar, ¿no?, lo de poder y la venida. El poder, pues, de manera bastante clara, está aquí hablando, se refiere a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a su encarnación, a sus milagros, a su resurrección después de la muerte, a su ascensión y estar sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Y lo de su venida, sin duda, está refiriéndose a su venida final, a su segunda venida, a su regreso final en el último día, en poder y gloria, pues ya coincidiendo con la resurrección de los muertos, el juicio final y, digamos, la inauguración de la vida eterna en cielos nuevos y tierra nueva. Pues bien, ¿no? Llama la atención lo que dice aquí, cuando dice lo de fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas, literalmente esto de fábulas es mito. Es mito. Un mito es una historia que no es verdadera, pero que se dice para enseñar algo, ¿no? Bien, pues entonces es así, ¿no? Unos mitos, dice, artificiosos, la idea es que están hechos con conocimiento, que están hechos con se puede decir, con arte, ¿no? Que son hechos para sí, que la gente los crea, ¿no? Incluso para engañar, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se está refiriendo? ¿Por qué dice aquí lo de fábulas artificiosas? Pues hemos de ver aquí que está respondiendo el apóstol Pedro, que esto es lo que dice esa gente, ¿no?, acerca de la enseñanza de los apóstoles, del apóstol Pedro, en general, acerca de lo que enseñan acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y también, en particular, de su venida. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues ya digo que en el capítulo 2 pues está ese ataque frontal, esa polémica dura contra ellos, y vemos que retoma en el capítulo 3 y en el versículo 3, diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? La misma idea, misma palabra, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues alguien dirá, pero aquí está diciendo de los postreros días, que han de venir en los postreros días, entonces no estará aquí hablando de, los últimos días, coincidiendo con la aparición del anticristo, justo antes de la venida de nuestro Señor. Bueno, sí, los últimos días, los posteriores días, en la Biblia se refiere a eso, pero no solamente a eso. No solamente a eso. Así, de esta manera, por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, ¿no? En el día de Pentecostés, en la predicación de Pedro, pues allí leemos los versículos, capítulo 2, versículos 15 y 16,
el mismo apóstol Pedro dice: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, los que estaban hablando en lenguas, no están borrachos como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y sucederá que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese fue el cumplimiento de esta profecía de Joel, que se iba a cumplir en los postreros días. Son los postreros días, por lo tanto, como también vemos en el segunda de Timoteo, capítulo 3, leemos ahí en el versículo 1, es el apóstol Pablo que dice: pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Está hablando también del carácter, de la manera de vivir de estos. Y bueno, pues vemos que en el versículo 5 dice: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos. Y a estos evitan. En los postreros tiempos, en los postreros días vendrán, a estos evitan. Por lo tanto, vemos, se sigue estando en los postreros días, como también vemos en 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Entonces vemos que los últimos tiempos no son solamente los tiempos del anticristo final, sino que los últimos tiempos en realidad es todos los tiempos que van desde, todo el tiempo que va desde la resurrección de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hasta su segunda venida final. Estos son los últimos tiempos. Y bueno, sí, en particular están ya los últimos días de los últimos días, que son al final de todo, pero los últimos tiempos son los tiempos de Jesucristo. Y vemos que una de las marcas de estos tiempos es que vienen estos falsos maestros, que vienen estos falsos apóstoles, y que habrá apostasía en la iglesia, que algunos apostatarán, o muchos apostatarán de la fe. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos acerca de la segunda venida? Se burlan de ella, ¿no? Vendrán burladores que dicen, ¿no?, que la segunda venida, sí, anda que va a venir, ¿no? Anda que va a venir. ¿Qué dicen de la segunda venida? Es un mito. ¿Qué dicen entonces de lo que los apóstoles enseñan acerca de Jesús, ¿no?, de su poder, de su vida? Es un mito, ¿no? Se lo han inventado muy bien, pero no es realidad, ¿no? Son historias, son bonitas historias religiosas, ¿no? A lo mejor tienen un mensaje detrás, ¿no? Tienen una moraleja, ¿no?, para los creyentes, pero no es verdad, en realidad no ocurrió nunca. Entonces, ¿qué es para ellos todo lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús, acerca de su encarnación, Dios hecho hombre, acerca de su nacimiento virginal, que nació de una joven virgen, o de todos sus milagros que vemos en los evangelios, o de su resurrección, que un muerto resucita y que vive para siempre? Pues dicen, todo esto es un mito, son mitos, no ocurrió realmente. ¿Por qué dicen esto? Porque para ellos no hay nada sobrenatural. No hay nada sobrenatural, porque para ellos no puede existir nada sobrenatural. Entonces no pueden haber milagros, porque el milagro es algo, una acción de Dios sobrenatural, que no se explica por medios naturales. En realidad, esta manera de pensar es totalmente materialista. Según esta manera de pensar,
no existe el alma del hombre, no existe tampoco espíritus, ni buenos ni malos, no existen tampoco ángeles, y bueno, pues al final no existe ni Dios, ¿no? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Solamente existe la materia. Así piensan ellos. Lo tengan así de claro o no, pero así piensan ellos. Así es la mente de los materialistas, ¿no? Porque son racionalistas y entonces todo ha de estar sometido a su razón, a su entendimiento, a la comprensión, y entonces lo que ellos no pueden alcanzar a comprender, eso ya no puede existir, ¿no? No existe. Bien, pues de estos son, dicen, de los que se introducen en las iglesias y echan a perder la fe de los creyentes. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, allí leemos, Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Bien, vemos que esto no es solamente para un día. Esto es algo que va a marcar entonces todos estos últimos tiempos, ya en el tiempo, en los días del apóstol Pedro, y después dice también que vendrán más adelante, hasta el final, porque siempre va a haber esta marca de la apostasía. Siempre ha habido herejías dentro de la iglesia y en particular este tipo de herejías siempre ha existido. Pero en particular ha sido en los últimos 200 años cuando este tipo de herejías ha tomado el control de casi todas las iglesias, por no decir casi todas las más importantes, ¿no? Si hablamos desde el tiempo de la Reforma hasta aquí, ha habido siempre esta misma tendencia, con distintos nombres, siempre ha existido. En el siglo XVI se llamaban los socianos, en el siglo XVI y XVII. En el siglo XVIII son los deístas, ¿no? En el siglo XVIII y XIX, los universalistas. Y bien, pues todos estos son distintos nombres para lo mismo, para aquellos que no creen en lo sobrenatural y entonces están reinterpretando la Biblia, porque piensan que todo lo que dice la Biblia son mitos. Y bueno, pues sobre todo desde el siglo XIX y XX es el liberalismo o también llamado modernismo. Siguen sin creer en todos los milagros y en todo lo sobrenatural de la Biblia. Y lo que pasa es que esas corrientes que en el pasado eran minoritarias y que muchas veces acababan fuera de la iglesia, ahora, desde el siglo XIX sobre todo, hasta ahora, han tomado el control de las mayores iglesias protestantes de la Reforma. Y esto incluida también pues, las corrientes y denominaciones, por ejemplo, bautistas. Igual. Pero no pensemos que la Iglesia Católica Romana se libra de esto, porque no es así. Ellos, en teoría, dicen, mantenemos la ortodoxia, mantenemos la fe de la Iglesia, ¿no? De toda la vida, católica, ¿no? Universal, ¿no? De todas las épocas. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que desde el Concilio Vaticano II, que promulgó, por así decirlo, que todo el mundo puede ser salvo, crea o no en el Señor Jesucristo, también pues lo que ha hecho ha sido abrir las puertas de par en par. ¿A qué? Al estudio de la Biblia, el estudio entre comillas, ¿no? Según el liberalismo, según pues la visión modernista de las Escrituras. Ahora encuentras una Biblia, ¿no? Las Biblias católicas siempre van con notas y con introducciones, y ahora las notas y las introducciones te van a decir exactamente lo contrario que las Biblias católicas de 1940, por ejemplo. Tomemos una, ¿no? Es un ejemplo, podemos hacerlo.
hay una Biblia que se llama Biblia Cantera, española, de aquí de España. Por cierto, Cantera era uno de Miranda de Ebro, ¿no? Entonces, hizo la primera edición en los años 40, con sus notas, ¿no? E hizo después una segunda edición en el año 1973. Y miramos las introducciones y las notas, ¿no? Y son absolutamente contrarias. Porque unas eran todavía tradicionales, se puede decir, ¿no? Y las otras eran completamente modernistas. Modernistas. Y bien, pues el resultado ya lo vemos. El resultado es que al final el Evangelio ¿a dónde está? ¿No? Estamos preocupados por todas las cosas, ¿no? Por el cambio climático y por todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? ¿Realmente se predica el Evangelio? ¿Cuál es el problema de todo esto? Cuando se pierde el mensaje de la Biblia. Pues hay muchos problemas, por supuesto, pero nos vamos a quedar solamente con el principal para nosotros hoy. La fe que nos enseña la palabra de Dios es una fe sobrenatural. Hemos de creer en toda una serie de hechos sobrenaturales. Y esta fe misma es una fe sobrenatural, es algo que Dios nos da, es un don de Dios. Para ser la fe que nos salva ha de ser un don de Dios sobrenatural en nosotros. La fe, esta fe que dice, no, mira, todo lo que dice la Biblia es un mito, ¿no? Esta fe, ¿qué fe es? Esta fe que puede salvar. Para ellos, entonces, la persona de Jesús no es sobrenatural tampoco. No es divina, no es Dios hecho hombre. No hay nada sobrenatural, ¿no? Tampoco Jesús, ¿no? Y por supuesto, entonces, esta fe no trae nueva vida a la gente. Porque la fe de la palabra trae nueva vida, trae nacer de nuevo. Trae nacer de nuevo para ser salvo. Y dejar, por lo tanto, la antigua vida de pecado. La antigua vida de pecado. Nacer de nuevo por la fe para ser nuevas criaturas. Entonces, allí donde se pierde la fe de la palabra de Dios, entonces ya no se predica el Evangelio, ya no se predica que se tiene que arrepentir la gente de sus pecados para ser salvos. Que tiene que haber arrepentimiento para vida. Deje el impío sus caminos. Que el ladrón ya no hurte más. Que el borracho ya deje de la bebida, ¿no? Que lleve una vida de sobriedad, de justicia, que trabaje, que se esfuerce. Que el adúltero se arrepienta y que sea fiel a su marido o a su mujer. Que el que fornica deje de hacerlo y lleve una vida de castidad y de pureza. Que el mentiroso hable la verdad. Diga verdad en su corazón y en su palabra. Que seamos justos, que seamos honestos, que seamos puros, que seamos santos. Una vida completamente transformada. Aquellos que eran conocidos por sus pecados, ahora son nuevas criaturas en Cristo. Porque ha habido un cambio de Dios. Dios ha obrado en sus vidas. Y se tiene que dejar el pecado. Se tiene que dejar el pecado. Cuando se olvida todo esto y se deja el mensaje de la Escritura final, el Evangelio que es, pues es un mensaje, no sé, es un mensaje, al final acaba siendo un mensaje de tipo político, ¿no? Y la gente que va a la iglesia, que continúa yendo a la iglesia, son gente que al final acaba creyendo más o menos lo mismo, políticamente hablando, ¿no?
Y se concibe la Iglesia pues simplemente, pues, no sé, como un organismo más para transformar el mundo. Bueno, sí, vale bien, pero lo que primero que hay que transformar son las vidas de los pecadores. Y tiene que haber salvación, tal como hemos visto, tal como dice la palabra. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Bien, pues a nadie le gusta tal vez escuchar que se denuncie el pecado abiertamente, que se diga que si no hay arrepentimiento de pecados, entonces realmente no ha habido salvación y se está bajo condenación, ¿no? Pero es necesario. Y estos falsos de profeta pues predican de todo menos esto. Por supuesto, esto nos tiene que llevar a preguntarnos cómo es realmente nuestra fe en Dios, nuestra fe en la palabra de Dios, si creemos todo lo que Dios nos dice en la Biblia, si creemos en la existencia de Dios. Aquel que se acerca a Dios tiene que creer que lo hay, que Él existe, y tiene que creer, por supuesto, en el Dios de la Biblia, en Jesús de la Biblia, en todos sus actos, en todas sus milagros. Bien, porque vemos la importancia de esto, ¿no? De esto depende también la salvación. Y bueno, pues esto es lo que decíamos, estos no son mitos, ¿no? Y vemos ahora, pues en segundo lugar, por otra parte, la respuesta del apóstol. La respuesta del apóstol. Primero pues dice que no, nosotros no hemos dado a conocer esto pues, por medio de mitos, ¿no? Mitos con mucho arte, mitos pues, muy bien hechos, ¿no? Lo niega todo esto, pero dice más, dice que sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos eran pues testigos oculares, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y esta majestad entonces continúa diciendo en el versículo 17 y 18, se está refiriendo a la transfiguración. En los evangelios vemos que Jesucristo en una noche se transfiguró delante de sus discípulos, bueno, de Pedro y de los hermanos de Zebedeo, de Juan y de Jacobo, cuando estaban solos en el monte. Esto lo vemos en Mateo 17, en Marcos 9 y en Lucas 9 también. Entonces Él se presentó a ellos en su majestad, con la apariencia divina que, por ejemplo, leemos en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo con toda su gloria divina al apóstol Juan, cuando estaba preso. Manifiesta su divinidad que, bueno, en los días de su encarnación, de su vida aquí en la tierra, los hombres no veían esto. Los hombres veían un hombre más, ¿no? Con su cuerpo no veían nada divino en él, ¿no? Pero vemos que Él se manifestó siendo Dios, no dejó nunca de ser Dios, pero se manifestó en su humanidad ante los hombres. Y bien, pues entonces vemos que no solo esto, sino que también recibió la, por así decirlo, confirmación de Dios ante los apóstoles. Versículo 17, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Cómo? Pues cuando aquella voz, la voz de Dios, le fue enviada por la magnífica gloria, y en los evangelios vemos que habla de una nube, la gloria, la Shekinah, en la que, bueno, pues era una señal también de la presencia de Dios. Y no solo esto, sino también la voz de Dios hablando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo amado del Padre. Entonces es Dios, Padre, desde la eternidad, ama a su Hijo, tiene su complacencia en su Hijo, su único, su unigénito,
el único engendrado desde toda la eternidad. El Padre lo ama, el Hijo también ama al Padre y el Espíritu Santo también, la bendita Trinidad. Y bien, pues dice que ellos lo oyeron. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Nosotros lo vimos, el Monte Santo, porque Cristo se había manifestado, su divinidad se había manifestado también la presencia de Dios en la nube y se había escuchado también la voz del Padre y fue de esta manera santificado. Algunos dicen que tradicionalmente es el Monte Tabor, u otros dicen que es el Monte Termón, da igual porque tampoco nos lo dice claramente la Escritura. Bien, pues lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es lo mismo que el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 1. Lo que era desde el principio, Jesucristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante el Verbo de vida. El Verbo de vida es Jesucristo. Porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Vemos, Jesucristo es la vida eterna que estaba con el Padre y ha sido manifestada. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros los apóstoles, y nuestra comunión, la de los apóstoles, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Entonces vemos, ¿no?, que es lo mismo. Primero, lo que nos está diciendo Pedro y Juan, ¿no?, ellos son testigos presenciales. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos lo palparon. Entonces ellos están aquí presentándose como testigos, ¿no?, y además como testigos autorizados, porque Dios ha confirmado a estos testigos, a los apóstoles, con grandes señales y milagros y maravillas que ellos hicieron y que están registrados pues en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante mantener que los apóstoles son los 12 apóstoles, más Pablo, que nació fuera de tiempo, porque no vio a Jesucristo él en los días de su encarnación, ¿no? Pero él fue como abortivo, él fue llamado y también fue apóstol, los 12 más Pablo. Y a ellos el Señor los confirmó con milagros, con señales y maravillas, señales de apóstol. Si esto lo puede hacer todo el mundo, ¿los apóstoles qué son? ¿Qué tienen de más que nosotros, no? Si todo el mundo es apóstol, o los hombres ahora en la iglesia puede haber uno apóstol como Pedro, como Pablo, ¿qué tienen ellos de especial? ¿No? ¿Qué tienen ellos de especial? Entonces vemos que ellos fueron los testigos especialmente designados por Cristo, porque Él los eligió y Él los confirmó. Y los apóstoles nos dejaron su palabra. Nosotros conocemos a Cristo por la palabra, por los evangelios, por las epístolas, todo lo que ellos nos enseñan. Si no, no tendríamos ningún conocimiento de Cristo. Entonces vemos que es importante. Ellos están diciendo, nosotros lo hemos visto y somos testigos fieles. Y el Señor ha confirmado esto con grandes milagros y maravillas. Esto por una parte, pero también por otra parte vemos que es necesario recibir la palabra, el mensaje, la enseñanza de los apóstoles. Creer en este testimonio de los apóstoles. No solamente no es solamente el conocerlo, no es solamente el escucharlo, es el creerlo, es el poner la confianza de corazón en lo que la palabra de Dios nos dice, lo que nos dicen
pues el Nuevo Testamento acerca de Cristo y por lo tanto poner nuestra confianza en ese Cristo de la palabra. Es necesario, como hemos visto en 1 de Juan, para tener comunión con Dios, tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es posible tener comunión con el Padre de otra manera. Es necesario por medio de la palabra de los apóstoles. Esa comunión con Dios entonces es necesaria para, como vimos en el versículo 4, ser participantes de la naturaleza divina, poder escapar de la corrupción que hay en el mundo, para la corrupción espiritual de la vida de pecado que nos está imperando en este mundo de pecado y que está bajo la ira de Dios, porque el Señor Jesucristo ha de venir. Su venida será en gloria como el día de la transfiguración. Fue un avance de la gloria divina con la que el Señor Jesucristo vendrá a juzgar a todos los hombres según sus obras. Por eso se ha de predicar a Cristo y la necesidad del arrepentimiento, porque todos han de dar cuenta de sus obras. Y si no hemos recibido el perdón y por medio de la fe la justicia del Señor Jesucristo, solamente hay una sentencia para los hombres. Es necesario solamente el nombre de Cristo. Y hay que predicar entonces el nombre de Cristo para que los hombres entonces abandonen sus pecados realmente, de manera que reciban la salvación. Bien, pues entonces veamos, ¿no? Esta palabra, este mensaje de los apóstoles, que hemos de leer no solamente pues para llenar nuestra mente, sino para llevarnos a Cristo, Hemos de leer el Antiguo Testamento, por supuesto, y también el Nuevo Testamento, para hallar en él a Cristo, todo lo que la palabra de Dios nos dice de él, para poner nuestra fe en Jesucristo solamente. Y esto es una conversión a Dios, esto es una conversión a Cristo, esto es un nuevo nacimiento por medio de la fe, que es un don de Dios. Y esto es entonces después el dejar el pecado y la corrupción del mundo y llevar vidas de santidad y justicia. Y esto ha de ser pues la iglesia. La iglesia ha de ser pues entonces sí una comunidad de gente que ha sido salva de esta manera, que se ha arrepentido de su antigua vida y que ya no vive vidas de pecado como antes. Entonces nos hemos de también preguntar si estamos buscando de esta manera la palabra de Cristo. Estamos buscando a Cristo en la palabra. Si estamos buscando más de Él. Y estamos también esperando su venida, porque hemos confiado de todo corazón en ella. Bien, pues como decíamos, de la misma manera que Cristo manifestó su gloria en el día de la transfiguración, así también será en su venida. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya murieron. Porque el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a otros con estas palabras.
Que así sea, hermanos, que la esperanza de su venida sea nuestra consolación en esta vida. Amén.